Bien, saludos a todos una vez más. Aprovecho, esta es mi última intervención con ustedes en esta conferencia para expresarles mi gratitud por todas vuestras atenciones, las muestras de cariño, amor y aprecio. Gracias por la invitación a los pastores. Para mí un gozo, y sepan también que hay un pueblo orando por ustedes, orando por esta conferencia, y ciertamente nos gozamos en ser colaboradores juntos en la misma obra del Evangelio. De manera que reciban esa palabra de gratitud sincera por el amor que nos han mostrado. Estudiando pues las solas de la Reforma, las 5 solas de la Reforma, me corresponde ahora venir a la última de estas solas, Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Y el texto que para mí contextualiza esta palabra que los reformadores quisieron levantar y exponer a los ojos y vista de todos, es un versículo en Romanos 13, versículo 7, que dice: pagad a todos lo que debáis. Pagad a todos lo que debáis. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Decimos honor al que honor merece. Y a pesar de ese lema de honor, la realidad es que es un código que no siempre es tomado en cuenta. No siempre las personas que deben ser reconocidas son reconocidas. Algunos son ladrones de gloria y pueden aún poner su firma debajo de una pintura que ellos no hicieron y se roban la gloria. Algunos copian materiales que ellos no escribieron y lo publican, lo diseminan como si fuera suyo. Son ladrones de gloria. Pero si hay alguien con quien nosotros no deberíamos de equivocarnos en cuanto a si dar la gloria por la autoría de la salvación, obviamente tiene que ver con Dios. Si hay alguien con quien no debemos cometer ese error de dejar de atribuirle lo que solamente a Él le merece, es a nuestro Dios. Y nos preguntamos, ¿qué porcentaje de la salvación le pertenece al hombre y qué porcentaje le pertenece a Dios? Dice 1 Corintios 1:30, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Él debe ser el objeto de nuestra gloria. Y lo que Pablo está diciendo es que los corintios no se hicieron cristianos a sí mismos. Ellos tenían que hacer el reconocimiento que esa pintura, esa obra de arte, ese libro le corresponde al Señor. El autor es Dios. En los versículos anteriores a esos 2 versículos de 1 Corintios, Pablo explica un poco más la razón de su declaración. Y él dice en el versículo 21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. La sabiduría del mundo no lo pudo lograr. Y por eso la gloria le corresponde al Señor, quien aún utiliza un método que parece locura al hombre, la predicación del Evangelio. Y cuando nosotros estudiamos la historia de la filosofía, vamos a observar cómo filósofo tras filósofo hicieron propuestas con respecto a las preguntas más importantes de la vida: de dónde venimos, qué somos, hacia dónde vamos. Y uno hacía una declaración e inmediatamente surgía otro que lo contradecía, lo desmentía. Los griegos tuvieron una búsqueda interminable de sabiduría, mientras que la sabiduría genuina, la verdadera, no se encontraba hurgando en la mente humana, sino en la revelación de Jesucristo. Y por eso Pablo hizo de Cristo el tema de su predicación. Porque la necedad de Dios, dice en 1 Corintios 1:25, es más sabia que los hombres.
y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pregunta, ¿podemos hablar de la necedad de Dios? ¿Podemos hablar de la debilidad de Dios? Pero sin embargo, para hacer la comparación, la necedad de Dios, si la tuviera, fuera aún más sabio que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad de Dios, si la tuviera, fuera más fuerte que la gran fortaleza de los hombres. Dios se merece la gloria. Y después Pablo explica a quiénes es que realmente Pablo salva. Y él dice en 1 Corintios 1:27, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los que es fuerte. Y lo vil y menospreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. De manera que la forma en que Dios salva al hombre es una forma que debe conducir al hombre a reconocer quién es que merece la gloria. Y hace una descripción realmente de cuál es la razón por la que Dios nos escogió a nosotros. No fue porque éramos inteligentes, no fue porque éramos buenos, no fue porque veníamos de un trasfondo muy respetable, no fue por nada de eso, sino porque somos necios, porque somos débiles, porque somos nada. Esa es la razón que Pablo da de por qué Dios nos escogió. Para que la gloria sea de Dios, para que nadie se jacte delante de Él. Y los reformadores tenían un lema para hablar de esto: Soli Deo Gloria. Solamente, únicamente a Dios sea la gloria por la gloriosa salvación que Él nos ha dado en Jesucristo. Y la gran controversia de la Reforma no giró en torno a si el hombre estaba necesitado de la gracia de Dios o no. La controversia giró en torno a qué tanto necesitaba el hombre esa gracia. Todos decían que el hombre necesitaba la gracia de Dios, pero ¿qué tanto? ¿En qué proporción? Ya Pelagio en la historia de la iglesia había sido condenado por la iglesia por enseñar que aunque la gracia facilita la salvación, no es absolutamente necesaria para ella. En otras palabras, hay quienes se salvan por la gracia y hay otros que no lo necesitan. Sin embargo, muchos no tuvieron problema en aceptar una postura menos extremista que la de Pelagio, y por eso vino el semipelagianismo. Y afirmaron que sin gracia no hay salvación, que ella es la que hace posible la salvación, pero no necesariamente la hace segura ni cierta. Y allí los semipelagianos cometieron también un error. La realidad es que no podemos tomar crédito alguno por la salvación. Dios cambió aún la disposición de nuestros corazones para responder al llamado del Evangelio, porque de otra manera nunca hubiéramos respondido. Y Dios elige, Dios regenera, Dios da la fe, Dios da el arrepentimiento, Dios nos preserva en esa fe y Dios nos glorifica. ¿Y a quién entonces daremos la gloria? Soli Deo Gloria. Dice R.C. Sproul, ningún semipelagiano puede decir de corazón, solo a Dios sea la gloria. Porque para el semipelagiano Dios puede dar su gracia, pero en adición a la gracia de Dios, mi obra en respuesta es absolutamente esencial. Esa gracia no es eficaz y tal gracia en última instancia realmente no es gracia salvadora. No, el semipelagiano no puede decir solo a Dios sea la gloria. Hay una gloria que a mí me corresponde porque hay algo que yo hice después que Dios me dio gracia. Pero no, los reformadores dijeron de ninguna manera. Por la manera en que Dios nos salva, solamente a Dios le corresponde toda la gloria. Y eso es lo que yo quiero pasar a demostrar ahora en mis siguientes puntos. Y mi primer punto es mostrar que aún sin salvación, sin Dios haber dado salvación al hombre, en la eternidad ya Dios era glorioso y merecedor de toda gloria. Soli Deo Gloria en la eternidad. Veamos Soli Deo Gloria en la eternidad, o lo que es la gloria intrínseca de Dios. ¿A qué nos estamos refiriendo con el término gloria?
La palabra gloria habla de algo que tiene peso, algo que tiene gravedad, importancia. Y por eso el diccionario de la Real Academia dice que gloria es reputación, fama, honor extraordinarios que resultan de las buenas acciones, grandes cualidades de una persona. Esa es el diccionario, la definición de diccionario. Es algo que alguien que merece reputación, mantener una buena reputación, fama, honor extraordinarios. Y la gloria de Dios, por tanto, habla de su majestad, habla de su esplendor, habla de su magnificencia. Se dice que es la suma de sus atributos, todo su ser glorioso. Dice el Salmo 24 en el versículo 7, alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas para que entre el Rey de la gloria. Y responden y dice en el versículo 10, ¿quién es este Rey de gloria? Y da la respuesta, el Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Nuestro Dios es glorioso. Ahora, a mí me fascina cómo cuando llegamos a Hechos capítulo 7 y leemos el discurso de Esteban, que él identifica al Señor como el Dios de gloria. Dice en Hechos 7:2, y él dijo, escuchadme hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que entrara en Harán. Es una manera particular como introduce al Señor. Él pudo haber dicho simplemente, Dios se le apareció a nuestro padre Abraham. Pero no lo hizo así. Él dijo, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham. Quiere enfatizar lo glorioso que fue su encuentro. Abraham no se encontró con un cualquiera y lo sabía. De la misma manera Dios es identificado así en el Salmo 29 y Pablo lo llama en Efesios 1:17 el Padre de gloria. Es una forma en la que Dios es identificado en las Escrituras. Y un comentarista del libro de Hechos, F.F. Bruce, tomando esa frase, él dice lo siguiente, y presten atención, porque él va a hablar de qué impacto tuvo el que Abraham viera a un Dios de gloria a que hubiera visto a alguien que no tuviera gloria. Y él dice, se justifica que nos preguntemos qué fue lo que persuadió a Abraham a desarraigarse como lo hizo de su tierra natal para irse en un viaje cuya meta no conocía de antemano. Bajo todos los criterios de la vida común, se trataba de una aventura descabellada. Recuerden, él salió sin saber a dónde iba. Dice, pero tal como aparece relatado en la narración bíblica, fue un acto de verdadera sabiduría. Fue el Dios de gloria quien se le apareció y lo llamó a embarcarse en el camino de la fe. Y el uso de este título significa que Dios se manifestó a Abraham en una gloria tan subyugante que Abraham no tuvo más alternativa que obedecer. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿y por qué Abraham salió sin saber a dónde iba? Es que después de haber visto al Dios de gloria, a él no le quedaba ninguna duda que ese Dios era suficiente para cuidarlo y llevarlo a la meta que le había prometido. Fue nada más y nada menos que el Dios de gloria. Él es así. Nuestro Dios no es que adquiere gloria en algunos momentos. No es que nosotros lo hacemos glorioso. Él es glorioso en sí mismo. Ese es su nombre, el Dios de gloria. Dos ejemplos o momentos impactantes de encuentros con la gloria de Dios son el caso de Moisés en Éxodo 33 y 34, en aquella ocasión cuando Moisés queda con el rostro brillante con la gloria de Dios, con tan solo haber visto las espaldas de Dios. O sea, dice, yo te voy a poner en una peña y te voy a encubrir allí, porque si tú me ves de pleno te mueres. Pero yo te voy a encubrir, te voy a poner en una peña, una roca, para cuando yo pase tú puedas ver las espaldas de mi gloria. Y tal fue el encuentro que él quedó con su rostro brillante. Pero también el caso de la transfiguración del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ese momento cuando él andaba con Pedro, Jacobo y Juan y él se transfigura? ¿Cómo quedaron ellos? Oye, qué experiencia más interesante, La verdad que
Cualquiera volvería a hacerlo otra vez. No, ellos quedaron locos. Bueno, y Pedro terminó hablando cosas que ni sabía. Los discípulos se postraron y quedaron temblando. Dice primera de Pedro 4:11, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio después que le dio la salvación a los hombres. ¿Eso es lo que dice ahí? No, por los siglos de los siglos, amén. A Él le pertenece siempre esa gloria. Él siempre ha sido glorioso. Él no nos necesita ni a ti ni a mí. En Mateo 6:13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Eso es lo que Jesús mismo nos enseñó a orar. Esa gloria le pertenece de manera natural a Él. Él es glorioso. Cito aquí a Thomas Watson, el puritano, en su libro Tratado de Teología. La gloria es el destello de la deidad. No puede ser Dios sin ella. O sea, si no tuviera esa gloria, dejaría de ser Dios, es lo que está diciendo. La honra de la criatura no es esencial a su ser. O sea, cualquier honra que le demos a un ser humano no es algo intrínseco de él. Él se hace de un nombre. Se puede hacer glorioso y puede perder la gloria también. Porque es una reputación, como decía el diccionario. Es una fama. Ahora, Dios tiene una fama gloriosa de eternidad a eternidad y nunca la perderá. Eso es lo que le está diciendo. Un rey es simplemente un hombre más cuando le faltan sus ornamentos regios, cuando se le quitan la corona y las ropas reales. Dice, él es un rey, wow, mira cómo se ve. Y después, si se lo quitan todo, se ve como uno normal. Pero la gloria de Dios es una parte tan esencial de sí mismo que sin ella no puede seguir siendo Dios. A esta gloria no se le puede añadir nada porque es infinita y es aquello con lo que Dios se muestra más cuidadoso y de lo que no se desprenderá jamás. O sea que Dios, nuestro Dios, es digno de gloria, siempre lo ha sido y nunca dejará de serlo. Él es así, Él es glorioso. Isaías 42:8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Él es glorioso y esa gloria no la compartirá con nadie. ¿Recuerdan lo que le ocurrió a Herodes en Hechos capítulo 12, pronunciando un discurso? Y las personas dicen, oh, voz de Dios y no de hombre. Y Dios al instante dice que un ángel le hirió, un ángel del Señor, por no haber dado la gloria a Dios. Y murió comido de gusanos. Porque Dios no permitirá que se le robe la gloria a Él. Por todo esto es que cuando alabamos a Dios, lo que realmente hacemos es darle la gloria debida a su nombre, lo que a Él le corresponde. Cuando glorificamos a Dios, estamos reconociendo que ya Él es glorioso, exaltado, y queremos que los demás lo oigan. Dios nos llamó a que anunciemos las virtudes de Él que nos llamó de las tinieblas a la luz. Cuando cantamos, queremos que oigan quién es nuestro Dios, que contemplen quién es nuestro Dios, al Dios que nosotros adoramos. De manera que no podemos glorificar a Dios sin ser sus admiradores. Nosotros venimos a adorar porque somos admiradores de Dios. Nosotros nos quedamos fascinados con Dios. Cuando nosotros oímos la canción Contempla a Dios, ¿qué es lo que nos está exhortando a hacer? ¿Mirar arriba? ¿Qué es lo que nos pide esa canción que hagamos? Hermanos, esa canción quiere que nosotros meditemos en quién es nuestro Dios. Para que al ver esa gloria en nuestras almas, nosotros caigamos postrados ante su majestad y le adoremos como Él se merece. Pero eso es sólido gloria en la eternidad.
Él ha sido glorioso desde la eternidad hasta la eternidad. Ahora yo quiero que lo veamos, Sol y Deo Gloria en la salvación. Sol y Deo Gloria en la salvación, que es el centro de donde surgió el lema de entre los reformadores. Y quizás pudiéramos hasta dedicar un tiempo a ver Sol y Deo Gloria en la creación, porque Dios aún por su creación merece toda gloria, pero no tengo el tiempo para desarrollar ese tema. Baste el versículo que les voy a leer de Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, por el hecho de ser el creador, todas sus criaturas deben atribuirle a Él honor y gloria. Lo que Dios ha hecho es impresionante. ¿Ustedes saben lo que es terminar creyendo que esto se hizo solo? ¿Saben lo que es la necedad del hombre en pensar que todas las constelaciones, las estrellas y distancias que el hombre ni siquiera conoce, todo salió de una explosión galáctica, de una sopa que explotó galáctica, solo, y todo se colocó como está y se mantiene como está por casualidad? No, eso es ladrones de gloria. La gloria debemos dársela a Él por la maravillosa creación que Él ha hecho. Solo Dios pudo haber hecho una creación así. Pero ahora yo quiero que nos concentremos no en la creación, sino en la nueva creación. Si la creación es gloriosa, hermanos, la nueva creación, la salvación en Cristo, es súper gloriosa. Y eso no lo podemos dejar de considerar. Y Efesios 1 va a ser otra vez mi pasaje que he mencionado ya en estos días. Efesios 1. Hay dos pasajes que les voy a mencionar, pero Efesios 1 es el primero. Ahí tenemos uno de los textos más gloriosos con respecto a la salvación. Recuerden, Pablo irrumpe en alabanza a Dios al contemplar, considerar lo que Dios ha hecho en la salvación de los pecadores. Y nos enseña que Dios el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos dice que nos predestinó para adopción como hijos mediante Jesucristo. Y entonces, como en el versículo 6 yo les había explicado a ustedes, dice que todo eso fue para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Honor a quien honor merece. ¿A quién se le debe dar la gloria por esa salvación? Cuando Él es quien nos bendijo con toda bendición espiritual, quien nos elige, quien nos predestina, quien nos adopta. ¿A quién debemos darle la gloria? Por el maravilloso plan de salvación, por el maravilloso amor eterno con el que hemos sido amados desde antes de la fundación del mundo, Soli Deo Gloria. Por la elección y predestinación de la que hemos sido objetos, Soli Deo Gloria. Por haber sido adoptados por Él y por haber sido hechos sus hijos sin merecerlo, Soli Deo Gloria. ¿A quién más vamos a atribuir ese honor? Todo trofeo y toda placa de reconocimiento con respecto a la salvación, toda acción de gracias tiene que ser dada a nuestro bendito y glorioso Señor de los cielos. Y luego Pablo nos habla del rol de Dios el Hijo. Ya nos ha dicho que todo eso lo que hizo Dios el Padre, lo hizo en base a los méritos del Hijo, en Cristo, nos bendijo en Cristo. Pero ahora dice explícitamente que Él también nos da la redención. En Él tenemos redención, versículo 7, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Quien nos redimió y nos rescató a precio de su sangre fue nuestro Señor Jesucristo, y compró siervos inútiles y sin valor, nos libró de la esclavitud del pecado y nos concedió el perdón de todos ellos. Honor a quien honor merece entonces. Si Jesús hizo eso, ¿a quién vamos a atribuir la gloria? ¿Vamos a robarnos la gloria? ¿Vamos a estar viviendo de manera que los hombres simplemente nos miren a nosotros? ¿O queremos que miren al cielo? Alguien perfecto estuvo dispuesto a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario y poner la justicia en nuestra cuenta. Soli Deo Gloria por eso. No podemos decir que compramos la salvación porque Él fue quien la pagó.
Y dice que fue con precio de su sangre, no con oro o plata, sino con sangre de un cordero sin mancha, sin tacha, la sangre de Cristo destinado desde antes de la fundación del mundo, por amor a vosotros. Dios nos amó cuando ni tú ni yo pensábamos de existir. Y ya Dios nos había amado. Y continuando en Efesios 1, tenemos los versículos 10 y 11, donde se nos dice que Jesús también obtuvo herencia para nosotros. Como adoptados de Dios, somos hijos de Dios. Pero somos hijos y herederos, coherederos. Hay familias que tienen líos legales de herencia que son espectaculares. Y entonces hay un pleitos entre los hijos porque aquel es hijo de padre, y unos tremendos líos. Dios, por el hecho de habernos adoptado, no nos va a dar menos de lo que le corresponde a su Hijo Jesús. Por eso la Biblia dice que somos ¿qué? Coherederos con Cristo. Yo no sé si tú entiendes lo que eso significa, pero yo no creo que la herencia de Cristo sea poca. Y tú y yo en Cristo somos coherederos con Él. Así que si tú pensabas que tú eras un pobre miserable que no tiene de nada, déjame decirte que tu cuenta celestial no tiene comparación. Lo que pasa es que nosotros decimos, ¿no?, que yo lo quiero ahora adelante, no después allá. Hermanos, tenemos que vivir por fe y no por vista. Por fe y no por vista. Como adoptados somos coherederos con Cristo. Y Pablo habla de esa verdad en Romanos capítulo 8 de una forma maravillosa. Después lo pueden leer con más calma. Pero ¿a quién vamos a reconocer por ese privilegio de ser hijos de Dios y por esa herencia que tenemos ahora en Cristo? Debemos dar la gloria al Señor. Por eso el versículo 12 dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. O sea, ¿por qué Dios nos hace eso? Para que seamos para alabanza de su gloria. Ese es el propósito. Solo por haberse encarnado debemos glorificar a Dios. Dice Lucas 2:9, y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Recuerdan los pastores que estaban en Lucas 2? Y dice en el versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. La gloria de Dios se manifestó porque era algo digno de que se reflejara allí la gloria. Cristo se había hecho hombre. Pero no solo se encarnó, se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Ocupó el lugar de rebeldes y sufrió el infierno que nos correspondía a nosotros. ¿Y nos vamos a robar la gloria de Dios? ¿Vamos a vivir sin atribuirle a Él la gloria? Tus labios no se llenan de alabanza a Dios. Tú no le dices a los hombres lo que Dios ha hecho por ti. Te da vergüenza. Porque es glorioso, amados hermanos. Es glorioso, es para no robarnos la gloria. Cuando callamos de atribuirle a Dios la gloria, le estamos robando gloria. Cuando venimos a la iglesia, lo que en vez de cantar, lo que nosotros hacemos es hacer murmullos. Eso es robarle a Dios la gloria. Él quiere que le alabemos. Pero si a los hombres le hacen reconocimientos, no deberían de hacer el reconocimiento a quien se les merece, que es al Señor. Pero en los versículos 13 y 14 ahora nos hablan ya no del Padre, no del Hijo, sino del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 13, en Él, en Cristo también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él tiene el sello de propiedad. ¿Han visto ustedes ese ganado al que el dueño le pone un sello? Y uno ve esas vacas y uno dice, esa vaca le pertenece a tal persona. El sello lo dice. Bueno, Dios está diciendo que nosotros tenemos un sello que dice que somos de Dios y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pero la gente no lo ve. La gente no ve el Espíritu. Pero quien lo sabe y lo ve es a quien más importa que lo vea, que es nuestro Dios. Él sabe que ya somos suyos. Para la eternidad, ya tenemos el sello de que somos suyos. No hay cuatrero que nos pueda robar de su gloria.
Seremos para Él siempre, por toda la eternidad. Y luego dice en el versículo 4, hablando del Espíritu que nos es dado como garantía de nuestra herencia. ¿Qué es lo que habíamos visto? Somos hijos adoptados, coherederos con Cristo. Ahora dice, ahora yo te voy a dar el Espíritu como un sello, garantía de que esa herencia es tuya. O sea, por si acaso tú te sientes inseguro y todavía, aunque te haya dicho que tú eres heredero y como no tienes el dinero en mano, te sientes como que todavía eso no es tan cierto, te voy a dar mi Espíritu entonces, para que tú sepas que tú eres un coheredero. Dice, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. O sea, yo te voy a poner el sello para que tú puedas tener una especie de vistazo, la garantía de la herencia, con miras a esa redención de una posesión adquirida. Esa posesión ya es tuya, adquirida, ya Dios la compró, es suya y tuya como heredero. Y te da el Espíritu para que tú lo sepas. ¿Recuerdan cómo habíamos visto la vez anterior, el primer día que yo prediqué el viernes? Cómo Dios nos da el Espíritu para que podamos ver y entender la salvación gratuita que Él nos da. Necesitamos nada más y nada menos que la tercera persona de la Trinidad para apreciar lo que millones de personas no saben apreciar. Y nos da su Espíritu para que lo podamos ver. Pues así mismo Él nos ha dado su Espíritu para que sepamos que tenemos una herencia en los cielos. Tenemos herencia en los cielos. Hermanos, somos coherederos con Cristo. Y Él nos dio su Espíritu para que lo sepamos. Tenemos la marca, la garantía de que somos suyos. La plenitud de la salvación todavía es algo futuro, pero mientras el Espíritu mora en nosotros, tenemos el avance que garantiza que esa entrega de la herencia será total. Y eso es lo que encontramos en un texto como este, en Efesios capítulo 1, un capítulo tan rico. Ahora, el Espíritu no solamente hace lo que dice aquí en Efesios capítulo 1. El Espíritu hace mucho más. Ahora, recuerden que el Espíritu es el que nos hace renacer o nacer de nuevo. Juan capítulo 3. Es el Espíritu que nos da convencimiento de pecado. Juan capítulo 16. Es Él que nos da la fe para que creamos en Jesús y depositemos nuestras almas en sus manos para salvación. Es Él quien nos guía y nos santifica, quien nos preserva y nos glorifica. ¿Y para qué hace el Espíritu todo eso? Para lo que dice el versículo 14 de Efesios 1, para la alabanza de su gloria. Soli Deo gloria en la salvación. ¿A quién hacemos entonces el reconocimiento? ¿A quién le hacemos la placa por la salvación que tú tienes? ¿A quién le damos el trofeo? Honor a quien honor merece. Por eso y por todo lo que hace el Espíritu, Soli Deo gloria. Es obvio que Dios es quien planificó nuestra salvación, proveyó esa salvación con la muerte de su Hijo y aplicó esa salvación por medio de su Espíritu. Todo se lo debemos a Dios. Por eso en Efesios 43, 21, Él dice, el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Pero además de Efesios capítulo 1, yo les decía que hay un segundo pasaje que yo quiero que mencionar con ustedes. Y se trata de Romanos capítulo 11. Quizás ya la mente de alguno se había ido a ese pasaje. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Allí dice Pablo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Este texto está ubicado justo antes de comenzar la sección práctica de la epístola a los romanos. Todo lo que ha venido haciendo Pablo es argumentar la gran culpabilidad de la humanidad. El hombre es culpable. Lo que Pablo ha demostrado es cómo Dios entonces salva al hombre culpable por medio de la justicia de Jesucristo, de la cual nos apropiamos por medio de la fe. Y luego nos explica la gran seguridad que es nuestra por esa obra que Él ha hecho, de que nadie nos puede arrebatar de su mano. Somos más que vencedores con medio de Jesucristo, de manera que nada
en lo absoluto nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, lo que Pablo ha descrito en la epístola a los Romanos es sin igual. Y hablando de esto entonces, y del privilegio que aún nosotros como gentiles o no judíos tenemos de participar de esa salvación tan gloriosa, una salvación que no ha venido a nosotros porque la merezcamos, sino porque es de pura elección, como Pablo demuestra en Romanos 9, 10 y 11. Él llega a esta conclusión: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios. No lo podemos medir el fondo, no tiene fondo el conocimiento y la sabiduría de Dios. Por más que tratemos de sondear, no llegamos al fondo. Inescrutables sus caminos. ¿Quién puede escudriñar la mente de Dios y la manera de pensar de Dios? Cuando vemos una salvación tan magnífica, tan gloriosa, que los hombres menosprecian, pero que nosotros hemos podido ver por su Espíritu. Oh, profundidad de las riquezas. Cuando nosotros meditamos en que solo a Dios se le pudo ocurrido una salvación semejante. Por eso dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿A quién más se le puede ocurrir una salvación así que al Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Acaso hubo alguien que fue donde Dios y le dijo, déjame explicarte, hay algunas cosas que yo quiero que tú entiendas, vamos a hacer las cosas de esta forma? ¿Tú crees que...? No, Dios no necesita consejero. ¿Quién fue su consejero?, pregunta Pablo. ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Eso es que alguien le dio algo a Dios y ahora Dios quiere recompensar a esa persona. Tampoco. Nadie ha hecho nada que merezca nada de Dios. Y entonces él concluye, porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. No es ni de ti, ni por ti, ni para ti. Es de él, por él y para él. De él es que se trata esto, amados hermanos. De él y solo de él. No hay justo ni aun uno. Somos pecadores. Sin embargo, ahora somos más que vencedores por medio de su grande amor. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación para todo el que cree, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Y por qué él dice allí, no me avergüenzo? ¿Qué es lo que le está diciendo? Me glorío. Cuando él dice no me avergüenzo, lo que le está diciendo, me enorgullezco, me glorío solamente en que la salvación sea de esa manera. Yo me glorío, me enorgullezco en que la salvación no depende de mí, porque yo me perdería. Mi gloria está en esa mente que planificó una salvación tan gloriosa, una humanidad bajo pecado. Dios provee salvación. Yo me regocijo en esa justificación tan gloriosa. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Tú te has fijado cuál es la primera palabra de esa sección de Romanos 11, 33 al 36? ¿Te has fijado? ¡Oh! Eso es lo que dice, ¡oh! Asombro. Asombro ante una salvación tan gloriosa. No hay palabras para describir lo que Dios ha hecho por nosotros. Es sorprendente lo que Dios ha hecho. Entender que no lo merecemos y que Él nos ha dado tanto y se ha comprometido con nosotros por toda la eternidad en tratarnos como a su Hijo, no como a hijos, en tratarnos como a su Hijo Jesús por toda la eternidad. ¿Quién puede entender una salvación tan gloriosa? ¡Oh! Tiene que haber una respuesta del corazón, de asombro, de admiración ante el Dios que nos ha salvado a nosotros. ¡Soli Deo gloria! Solamente a Él sea la gloria. No se trata de nosotros, se trata de Él. Fuimos salvados para su gloria, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios.
no por obras para que nadie se gloríe. Oh, el orgullo no debería tener espacio ni lugar en nuestras vidas. Qué terrible es tener que admitir que tantas veces caemos presa de ese pecado. Pero lo correcto es darle a Él la gloria y no robar un ápice de la gloria que le pertenece a Él. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Sol y dio gloria en la eternidad. Dios tiene una gloria intrínseca que le corresponde. Sol y dio gloria en la salvación. Él nos salvó y merece la gloria. En tercer lugar y finalmente, quiero que veamos sol y dio gloria en la vida cristiana. Sol y dio gloria en la vida cristiana. ¿Qué versículo acabamos de ver? Romanos 11, 33 al 36. El problema con la división de versículos y capítulos que tenemos en nuestras Biblias es que a veces se desconecta una sección de otra. Pero si nosotros leemos Romanos 12, 1 y 2, tomando en cuenta que lo que acabamos de leer es Romanos 11, 33 al 36, cobra más sentido todavía. Porque allí dice Pablo, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Cómo comienza el versículo 1? Por consiguiente, por lo que hemos visto hasta ahora, por lo que estuvimos considerando de cómo es que Dios salva al hombre, ese método de fe que justifica sin yo haber hecho nada que merezca esa salvación. Hay una respuesta. Os ruego por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que corresponde es que nosotros ahora nos ofrezcamos a Dios como un sacrificio vivo. El que entiende la salvación que Dios da, se entrega a Dios plenamente. Sabe que es posesión de Dios. Señor, úsame como a ti te plazca, y que a ti y solamente a ti sea la gloria. Antes que éramos esclavos de la injusticia, explica Pablo en Romanos capítulo 6, pero ahora en Cristo somos esclavos de la justicia para santificación. Y dice en el capítulo 14, versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea que no solamente que fuimos salvados para la gloria de Dios, es que debemos vivir la vida cristiana para la gloria de Dios. Debemos vivir nuestras vidas cristianas para la gloria de Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 6:20 que por precio fuimos comprados. Implicación, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debemos glorificarle. Cristo murió por nosotros. ¿Qué debemos nosotros hacer ahora? Morir a nosotros mismos y vivir para Él. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es vivir para la gloria de Dios. Ya no vivir para ti, sino para la gloria suya. No es tanto estar con tus derechos, es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Es mi tiempo, yo hago con mi tiempo lo que yo quiera. ¿Es así realmente? No, dice, tú fuiste comprado, ya no te perteneces a ti mismo. Y por eso Pablo, en el famoso texto de 1 Corintios 10:31, dice que debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y allí mismo dice, no debemos ser piedra de tropiezo a nadie. Y que aún debemos tomar sacrificios, dice, para que sean los hombres salvos. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Y miren qué cosas tan comunes menciona Pablo: el comer y el beber. El comer y el beber. ¿Tú has pensado en que la forma en que tú comas
puede ser una manera en que le dé gloria a Dios. Aún la manera en que comes o bebes. Eso es lo que Pablo dice. Es toda nuestra vida que debe estar dedicada a Dios. La forma en que descansamos, la forma en que usamos nuestro cuerpo, la forma en que nos relacionamos con los demás, la forma en que nosotros hablamos, la forma en que usamos nuestras emociones. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Nuestro dinero es suyo. Hermanos, todo es de Dios. No sea como yo quiero, dijo Cristo, sino como tú. ¿Recuerdan aquella oración? Es lo mismo que nosotros deberíamos de decir. Dice Thomas Watson, y me permiten citar al puritano de una vez más. Dice él, compramos y vendemos para la gloria de Dios cuando respetamos la gloria de oro, la regla de oro, haciendo con los demás como queremos que hagan ellos con nosotros, para que cuando vendamos nuestras mercancías, no vendamos también nuestras conciencias. O sea, tú eres un negociante, tú debes ser un negociante para la gloria de Dios, y comprar y vender para la gloria de Dios. No decir, no pasar como dice aquel proverbio, no, ese precio está demasiado alto y después te lo rebajan y tú dices, me lo comí. No, haciendo un negocios justos para la gloria de Dios. No vendas tu conciencia, está diciendo. Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo debemos vivir? De una manera tal que las personas cuando vean nuestro actuar le den gloria a Dios. Dice, la verdad que es el Dios de esta persona. No que digan, oye, qué gran persona. No, que digan, qué gran Dios. Queremos que la gente se quede pensando y hablando bien de Dios. Por eso Cristo decía, cuando tú des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Saben una cosa? Yo creo que nosotros a veces somos testigos de muchas cosas que se escriben en Facebook, que a la gente le daría vergüenza hacerla hablándolo, porque se quieren robar la gloria de Dios, por las cosas que ponen en Facebook, los comentarios que hacen y las fotos que suben. No piensan cómo eso va a dar gloria o no a Dios. Tocan trompetas para sí mismos muchas veces. Y allí ponen una esposa abnegada para mostrar que ama mucho a su esposo. Y empieza a poner todo lo que ella hace por él. ¿Seguro que eso le está dando la gloria a Dios o a ti? Es para pensar. Dice 1 de Pedro 4:11, que les leí anteriormente. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. En todo. A quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Glorifiquemos a Dios en todas nuestras esferas de vida, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras amistades. Piensa en manera en cómo tú puedes glorificar a Dios en el trabajo, cuando estás en la iglesia. Cómo tú puedes bendecir a otros hermanos de la iglesia aun cuando no estén reunidos. En tu tiempo libre, en tus vacaciones, comer, todo. Era Johann Sebastian Bach, que siempre ponía las siglas SDG en todos sus escritos. Soli Deo Gloria. Y no solamente en aquellas piezas que él componía para la iglesia, en todas sus piezas, Soli Deo Gloria. Y quiero que concluyamos con este texto en nuestras mentes, que retumbando en nuestras conciencias. Hermanos, si Dios es glorioso en sí mismo, Soli Deo Gloria en la eternidad. Si Dios nos ha salvado para su gloria, Soli Deo Gloria en la salvación. Si nosotros tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios, Soli Deo Gloria en la vida cristiana. El Salmo 115 en el versículo 1 dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Determina de corazón no ser un ladrón de la gloria de Dios. Honor a quien honor merece. Es por eso que llegaremos a aquel día en la presencia del Señor. Y dice la Escritura que los santos arrojarán sus coronas a los pies del Señor Jesucristo. Porque a Él pertenece toda honra, honor, poder, imperio, potencia por los siglos de los siglos. Y cuando te entreguen esa corona, tú dirás, yo no merezco esta corona. El Cordero merece la corona y la arrojarás gustosamente a los pies de nuestro bendito Señor.
Solo a Él sea la gloria. Soli Deo gloria. Soli Deo gloria. Soli Deo gloria. Oremos. Padre, Padre nuestro, oh profundidad de las riquezas. Oh Señor, qué gloriosa salvación tú nos has dado. Qué Dios de gloria tenemos como nuestra porción. Qué promesa de gloria tenemos para la eternidad. Oh Dios bendito, perdónanos por robarte la gloria. Y bendícenos, Señor, concediéndonos la gracia que necesitamos para vivir cada día de nuestras vidas para ti y usar todas nuestras facultades para exaltarte y para bendecirte. Alabado sea, Señor, ahora y siempre. En Jesús. Amén.